Bonjour, bienvenidos a este nuevo video. Yo soy Oscar, profesor del Instituto de Estudio de Francés, y hoy vamos a abordar un tema que es muy frecuente como preguntas en los comentarios de YouTube, de Facebook y también por otras redes sociales. Profesor, ¿podría explicar el pronombre en y podría explicar también el pronombre y? Vamos a ver justamente en este video sin más preámbulos. C'est parti, on y va. Le pronom en, le pronom y. Tema gramatical bastante demandado. Vamos a verlo de inmediato. Veamos en principio qué cosa es un pronombre. C'est quoi un pronom? Un pronom remplace. Si yo digo Marie-Thérèse est française, Marie-Thérèse est mariée, Marie-Thérèse a dos enfants, repito en cada ocasión Marie-Thérèse, Marie-Thérèse. Para evitar esa repetición que en realidad tampoco es necesaria, podría decir simplemente Marie-Thérèse est française, elle est mariée, il a dos enfants. Él sería un pronombre porque reemplaza, personal porque es una persona, sujeto porque toma el lugar del sujeto, es decir, que hace la acción. Así, por ejemplo, tenemos los pronombres personales, sujeto, le pronom personnel sujet, je, tu, il, elle, on, nous, vous, y le pluriel, elle, au pluriel, les pronoms COD, les pronoms COI, les pronoms que, le pronom qui, por ejemplo, entre otros más. Entonces veamos rápidamente qué cosa es le pronom en. En primer lugar, le pronom en no existe en español. Por eso nos cuesta tanto problema o tanto dificultad hacer una comparación, hacer un paralelo entre el caso en español y el caso en francés, porque no hay con qué compararlo. Pero en general dice, en general le pronom en remplace une quantité, una cantidad, un lieu, un lugar, précédé de la proposición de, o en general ce qui est précédé de la proposición de. Vamos a ver estos casos rápidamente. Número 1. Le pronom en remplace ce qui est suivi d'un article indéfini. Un, une, des. Por ejemplo, tu as un chien? Oui, j'en ai un. Chien viene precedido del artículo indefinido un, y justamente el pronombre en, el pronombre en, está reemplazando la idea de chien, la idea de perro. J'en ai un. Tengo un perro. Pero yo no digo perro. La palabra perro está reemplazada por el pronombre en. No, je n'en ai pas. Es decir, simplemente no tengo. Tu as une voiture? Oui, j'en ai une. Es decir, tengo un vehículo, un carro. Recordemos que carro en francés es femenino, une voiture. Oui, j'en ai une. Un reemplaza la idea de voiture. O non, je n'en ai pas. Un reemplaza igualmente la idea de voiture. Elle a des chaussures à talons? Oui, elle en a. O puede decir también, elle en a beaucoup, elle en a plusieurs, elle en a. O no, él n'en a pas. No tiene zapatos con talón. Punto número 2. En remplace ce qui est suivi d'un verbe de quantité. Por ejemplo, trop de, beaucoup de, assez de, peu de. Así, por ejemplo, tu veux un peu de vin? Oui, j'en voudrais un peu. En remplace l'idea de vino. Tu vois Tu veux un peu de vin? Oui, j'en voudrais un peu. En remplace l'idea de vino. Tu bois assez d'eau dans la journée? Oui, j'en bois assez. En remplace l'idea de eau, agua. Tu manges beaucoup de fruits au petit déjeuner? Oui, j'en mange beaucoup. En remplace l'idea de fruits. Et non, je n'en mange pas beaucoup. En remplace igualmente la idea de fruta, de fruit. Veamos el punto 3. En remplace ce qui suit d'un adjectif indéfini. Por ejemplo, quelques, plusieurs, certains, tous, una cantidad. Tu as plusieurs ballons de foot? Oui, j'en ai plusieurs. En remplace ballon de foot.
Non, je n'en ai pas. Tu as quelques livres à me prêter? Oui, j'en ai quelques-uns. Un remplaza la idea de livre. Tu n'as aucun livre a me prêter. Recordemos que aucun es una forma negativa. Ninguno. Tú no tienes ningún libro para prestarme. No. Yo no n'ai aucun. Un reemplaza la idea de libros. O la respuesta que se opone, ¿no? Sí. J'en ai quelques-uns. Tengo algunos. 4. Un remplace ce qui est suivi d'un article partitif. Recordemos, los partitivos son artículos que preceden o nos hablan de una cantidad no contada, no contabilizada. Por ejemplo, tu bois souvent du café? Oui, j'en bois, mais peu. Un remplace l'idea de café. O forma negativa, non, je n'en bois pas. Tu manges de la confiture? Ah oui, j'en mange, j'adore. Un remplace l'idea de confiture. Tu manges des céréales? Et oui, j'en mange. O negación, non, 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 je n'en mange pas. Je n'en mange pas. Un, en este caso, reemplaza la idea de cereales. Cereal. 5. Un remplace le complément d'un verbe. ¿Y qué cosa es un complemento de verbo? Si hay un verbo, por ejemplo, parler de quelque chose. Ese quelque chose complementa la idea de parler. Je m'occupe de quelque chose. Este quelque chose sería el complemento del verbo. Por ejemplo, tu t'occupes de faire la vaisselle. El verbo es s'occuper y el complemento es faire la vaisselle. Oui, je m'en occupe. Ne t'inquiète pas. Non, je ne m'en occupe pas aujourd'hui. C'est à toi. Un, en este caso, reemplaza la idea de faire la vaisselle, ¿no? Limpiar los platos o la vajilla. Elle t'a persuadé de l'accompagner? Oui. Elle m'en a persuadé. Non. Elle ne m'en a pas persuadé. Un remplaza l'idea de l'accompagner. Ta fille te parle de sa vie au collège? Ah oui. Elle m'en parle encore, ¿no? Me habla aún de eso. Un reemplaza de eso, es como decir de eso, de su vida en el colegio. O no, elle ne m'en parle plus, c'est fini. Ahora bien, el punto 6. Un remplace un complément de lieu précédé de proposición de, du, de. Por ejemplo, ¿tú viens de Rome? Oui, j'en viens. O no, je n'en viens pas. Rome, Roma es un lugar y viene precedido de la proposición de. Un, en este caso, reemplaza Roma. Il est rentré du travail. El travail es un lugar y viene también precedido de la proposición du, que es la contracción de plus le. Oui, il en est déjà rentré. Un reemplaza l'idea de travail. Non, il n'en est pas encore rentré. Ta fille viendra des États-Unis? Oui, elle en viendra l'année prochaine, par exemple. El en reemplaza l'idea del país, ¿no? Les États-Unis. Elle en viendra. Punto 7. Un remplace le complément d'un nom. Y Oscar, ¿qué cosa es un complément de nom? Je ne sais pas, je ne connais pas. Es le nom es un sustantivo. Entonces, por ejemplo, tener miedo de. El miedo es un sustantivo. El complemento es miedo de algo. Tener miedo de la oscuridad, tener miedo de los monstruos, tener miedo de los fantasmas, por ejemplo. Así, le digo, tu as besoin. Besoin es necesidad. De ce papier. Oui, j'en ai besoin. Ou non, j'en ai pas besoin. Il a envie de partir en vacances? Oui, il en a envie. Recordemos que envie es como ganas, sustantivo, ganas de algo. Il en a envie. En reemplaza la idea de partir en vacances. O negación, no,
elle n'en a pas envie. Tu as peur de l'obscurité. Peur es miedo, miedo de algo. Entonces sería, tu as peur de l'obscurité. Oui, j'en ai peur. Non, je n'en ai pas peur. En reemplaza la idea de l'obscurité. Pasemos ahora a ver el pronombre I, le pronombre I. Le pronombre I, al igual que el pronombre on, no existe en español y por eso la comparación con nuestro idioma es un poco difícil. Sin embargo, digamos que en general le pronombre I remplaza un lugar, un lieu, et ce qui est précédé de la preposición a accent grave. Por ejemplo, número 1, le pronombre I nos dice remplace un complément de lieu précédé de preposición a, o, que es a plus le, o, que es a plus le, sur, dans, sous, chez, en. Por ejemplo, tu vas au cinéma? Oui, j'y vais. Non, je n'y vais pas. Y en este caso reemplaza cinéma. Elle va souvent au concert? Oui, elle y va tous les samedis. Ou non, elle n'y va pas. En este caso, y reemplaza la idea de conciertos. Tu vas rester chez toi ce soir? Oui, je vais y rester. Es decir, je vais rester chez moi. Non, je ne vais pas y rester. Y el pronombre y también reemplaza un complemento de verbo precedido de la preposición a o a accent grave. Por ejemplo, tu dois te mettre à étudier, Fred. Ah oui, effectivement. Je dois m'y mettre. Tu as raison. Me mettre à étudier. Y en este caso reemplaza la idea de estudiar. Otro puede decir no, je ne veux pas m'y mettre. En este caso y igualmente reemplaza la idea de estudiar, ¿no? Ponerse a estudiar. Il participe au match de foot? Oui, il y participe. Y reemplaza match de fútbol. O non, il n'y participe pas. Elle joue au tennis? Oui, elle y joue. Y reemplaza au tennis. O non, elle n'y joue pas. Pregunta, Oscar, ¿peut-on les mettre ensemble dans une phrase? ¿Se les puede poner juntos en una sola frase? Normalmente no van juntos. Sin embargo, hay una excepción que es una forma muy común. Por ejemplo, si digo il y a des personnes qui veulent être riches. Ok. Il y a, recordemos, il y a des personnes qui veulent être riches. Il y a expresa la existencia de algo, ¿no? En un lugar, ¿no? Hay. Il y a es como decir hay. Simplemente. Il y a des personnes qui veulent être riches. yo puedo decir il y en a qui veulent être riches. Ah oui, il y en a quelques-uns qui veulent être riches. O il y en a beaucoup qui veulent être riches. Así, por ejemplo, uso il y en a o il y a con un juntos. Y se usa para hablar de personas en general o de cosas, ¿no? Bien. Aquí hay unas actividades que están presentes en nuestra ficha PDF y en la página siguiente encontramos las correcciones. ¿Okay? Esta ficha se encuentra en nuestro sitio web y el enlace se encuentra aquí abajo en la descripción del video de YouTube. Recordemos entonces que pueden hacer clic en el enlace de abajo para acceder a esta ficha completa gratuita en nuestro sitio web. Y nuestra última mención es habla francés más rápido con nuestros cursos en línea. Tenemos cursos específicos para ustedes vía Zoom, vía Skype, cursos personalizados que son tutorías, es decir, uno con una persona, un profesor y un estudiante. Se avanza mucho más rápido. Tenemos el nivel B2 en solamente 10 meses, ahorrando en realidad mucho dinero. Contamos con preparación para los DELF, DALF, TCF, TDF también.
talleres de gramática, de conversación, de fonética y entre otros. Bueno, agradezco su tiempo para ver este video. Si les ha gustado, les invito a darle clic a me gusta y también suscribirse a nuestro canal. Conmigo será hasta la próxima. Yo soy Oscar, profesor de Institut de Estudios de Francés. A très bientôt. Chao.